En sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Gracias a las personas que siempre se suman a esta hora a sintonizar por el Facebook Live de Radio América, nuestra señal que obviamente llega a todos los rincones del mundo. Hoy, 11 de junio, se celebra el Día del Estudiante. La gente no repara en eso porque comienza un montón de felicitaciones así a lo cursi. Y más que Día del Estudiante, aquí debería ser una celebración más del Padre Trino, que en homenaje a él se crea el Día del Estudiante. El Padre Trino, ¿por qué? Porque es la excelencia de José Trinidad Reyes la que finalmente se está premiando o se debería de reconocer. Un hombre que se dedicó verdaderamente al estudio, estuvo apegado también a sus dogmas de la religión y obviamente por eso es que se hace padre, pero fue muy estudioso de la filosofía, de la teología, impulsó muchas actividades que fueron interesantes, entre ellas culminar con el primer centro de estudios superiores de Honduras, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre muchas de las cosas. Entonces, es la genialidad de él. Se habla más, si ustedes ven en cualquier página de él, estudiantes, felicidades a fulano, gente que no estudia. Lean un poquito del Padre Trino y se darán cuenta que era una persona que se dedicó al estudio. Su trayectoria estudiantil destaca la lectura, cosa que muy poco se ve hoy en día. No es que no lea la gente, más de alguno lee, pero la gran mayoría de jóvenes no se dedican a leer. Aprendió el latín, aprendió entre otras cosas. Fue un estudiante en el sentido amplio de la palabra. Aquí felicitamos, deberíamos decir, Día del Matriculado, porque estudiantes que están matriculados en un centro educativo no necesariamente estudia. Algunos pasan como de lugar, con recuperaciones, que hacen huelga hasta para recuperaciones. Entonces no es un día así como muy del estudiante. Yo me quedaría más con el genio del Padre Trino, porque fue un hombre que verdaderamente supo lo que era el estudio, impulsó el estudio en Honduras. Pero no se habla, a eso quiero llegar, no se habla del Padre Trino, se habla del estudiante de hoy que todo lo tiene fácil y que poco profundiza. Años atrás, y todos lo saben, en Honduras, aquí había que ir a la biblioteca a investigar, a leer, a fuerza. Entonces, si usted iba a investigar a fuerza a una biblioteca, terminaba leyendo, le gustara o no, terminaba leyendo. Tenía que buscar en algún libro sobre alguna tarea, una buena acción que hacían los maestros, mandarlo a investigar y lo obligaban, le gustara o no a uno, un libro. Hoy se tienen todas las herramientas, que es la tecnología. O sea, la tecnología nos permite todo eso. Por eso desaparecen las bibliotecas, las hemerotecas, porque lo más fácil, querer un dato, irse a su teléfono, ni siquiera antes había que buscar una computadora, había que pagar cibercafé, ahora no, ahora sencillamente agarra su teléfono y ahí busca. Todo esto, con toda esta tecnología, deberíamos de ser un país de genios. Hablo de Honduras, obviamente es para el mundo, de genios si todo el mundo leyera, si todo el mundo fuera estudiante en el sentido amplio. Los teléfonos, estamos conscientes, la mayor parte de la red que se utiliza es para bromitas y bromitas tontas, chistes, eso es para la vulgaridad. En Honduras decir que yo haría un ODA por los estudiantes, me van a disculpar, pero no lo hago. No lo hago porque sé que se queda corto porque la mayor parte de gente, insisto, quiere pasar a como de lugar con recuperaciones. No, el Padre Trino fue un hombre que se dedicó al estudio, a la lectura e impulsó. Sabía lo que quería, estaba claro. Él, él es el objeto del homenaje del día de hoy y no el matriculado. Yo diría Día del Matriculado, Día del Padre Trino y de los que están matriculados en un centro educativo por si de chiripa se dedican verdaderamente a tratar de leer un poco, a estudiar. ¿Y saben qué terminó el Día del Estudiante en la historia? Terminó en un día como de revolución, de protestas. Aquí se impulsó el torneo Sin Fin, recuerdan ustedes, un periódico donde se hacía lo que hoy se hace en red social donde usted escribía y le decía hijo de tantas a fulano, insultaba. Eso es lo que hoy hace la red social, lo hacía el torneo Sin Fin. Entonces era una novedad, la gente corría a comprar aquel torneo Sin Fin porque ahí insultaban a quienes estaban en el poder. Hoy no se necesita de eso porque lo hacen a diario en la red social. La gente se desahoga ahí. Un torneo sin fin que después tuvo una paralela de gobiernos, fue promovida una paralela. Así que esto hay que profundizar más allá de quedarse en el protocolo y poner la misma cancioncita de todos los años, del Día del Estudiante.
un tema, antes de entrar en el tema del día de hoy, un tema fuerte es lo que acabamos de escuchar aquí en el noticiero, de lo que se había dicho, un comunicado de las Fuerzas Armadas sobre esto de que iban a incendiar gasolineras, asumían que esto era parte de los comandos que había anunciado el expresidente Zelaya. A mi gusto, se enoje quien se enoje, porque estoy siendo claro que es a mi gusto, en mi interpretación, en mi punto de vista personal, es una ligereza de las Fuerzas Armadas, que actuó de forma casi política, desviando, hasta irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque si usted dice que alguien quiere incendiar algo, de repente alguien lo puede ir a hacer, no necesariamente a quien se le está culpando, para provocar un caos. Yo en esto sí comparto con el presidente Zelaya. Si dicen que le van a meter fuego los comandos, usted puede pensar en las teorías conspirativas que lo puede hacer el mismo Estado, que lo puede hacer las mismas Fuerzas Armadas, un policía, y decir fue la oposición. O sea, eso es bien fácil. Entonces, para que tenga peso, siendo un cuerpo profesional, las Fuerzas Armadas, Fusina, siendo un cuerpo profesional, cuando se tiene información, se investiga. Hay vigilancia. Yo no soy experto en seguridad. Estoy hablando de los conocimientos empíricos y de la lógica. Un cuerpo de seguridad investiga, hace vigilancia para capturar en el momento en que emprendan una acción, capturar, dar, y desde ahí comenzar a desmembrar toda esa red que pretendía actos de tal naturaleza. Eso entiendo yo que hacen los cuerpos de seguridad, pero están diciendo de las Fuerzas Armadas que fue un tapazo, acción de un sapo. Así dice, una información de voz de ciudadano. Y sobre una información de voz hacen un comunicado alarmante. Eso es lo que está pasando. Si ustedes ven, no soy el único. Comunicados hay todos los días. Circula uno que llegó por todas las redes donde advierten entre el ir y venir, entre tantas comunicaciones, salía uno donde advertían una acción del Estado para que el presidente se quedara con todos los poderes y hablaba del señor Alvarenga y otro, entre todo un complot para un control de todos los entes. O sea, son descripciones que hacen ciudadanos, cada quien tendrá que buscarlo. Insisto, pero es una guerra de mensajes. Que lo de las Fuerzas Armadas pueda tener algún fondo y que ese fondo sea real, eso le correspondía en la privacidad a las Fuerzas Armadas. Le correspondía investigarlo, no soltarlo. Porque cuando lo sueltan sin argumentos, dicen desde el fin de semana, no hay ninguna acción. ¿Qué es lo que sucede? Especulación. Pareciera que nos llevan a pelear o a desviarnos de otros temas para que entremos en la paranoia. ¿Cómo se puede estar vendiendo miedo en la sociedad? Miedo de que va a haber un incendio, miedo de que va a haber una bomba. Insisto, un cuerpo de seguridad tiene información de que van a lanzar una bomba aquí, debe de tener la vigilancia, la investigación para ver en qué momento alguien se acerca para capturar, no tirar esos globosondas así como lo tiran, eso es irresponsable. Nos desvían. ¿De qué nos pueden querer desviar? Del pleito que hay entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Están divididos, están peleando el Poder Ejecutivo con el Congreso de la República, en el mismo Partido Nacional, que se saludan del diente al labio, se saludan así de una forma, haciéndose musarañas. Que el presidente fue a los Estados Unidos, se reunió con todo el mundo, menos con el presidente de aquel país, ni con el vicepresidente. Hay cosas reales que hay que tratar en el país. Y digo, sin descartar que algo pueda tener un fondo real, queda por el suelo cuando el mismo Estado hace un escándalo sin comprobarlo. Porque las mismas Fuerzas Armadas dicen, no, información de voz, de boca, de boca. Es fácil, digo, así como estamos divididos, es bien fácil. Nadie quiere un acto irregular en el país, nadie lo quiere, nadie lo quiere. Estas acciones son condenables, vengan de donde vengan, condenables, pero primero un cuerpo de seguridad, el Estado debe de investigar antes de comenzar, porque a todas luces cualquiera va a interpretar que lo que quieren es generar más odio para aquellos que están en la oposición. Entonces seguimos en la guerra política, nos ponen a pelear en religión, entre si hay que leer la Biblia o no. ¿Cuántas cosas nos ponen en Honduras? Qué pena, ¿no? Qué pena, pero esa es una realidad. Cada quien tendrá derecho a ver esto como quiera. Voy a dialogar hoy con la doctora Suyapa Figueroa, es la presidenta del Colegio Médico de Honduras.
La he invitado porque ustedes hablamos tanto de lo que está pasando en Nicaragua y pensamos que esas cosas nunca pueden pasar en Honduras. Lo que pasa en Nicaragua es producto de una ley de seguridad, de la seguridad social. Ese es el detonante que hoy tiene dividida a Nicaragua y no solo dividida, la tiene confrontada con muertos. Eso tiene dividido a Nicaragua y confrontados y tiene amenazado al gobierno, al poder. En Honduras esa ley hace tiempo se habló y se habló de algunas cosas que son muy malas para la población. Aquí en Honduras todo pasa. La ley se aprobó en el Congreso, no está en vigencia porque faltan otros reglamentos, pero se aprobó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quiero hablar de ese tema? Porque hasta que ya entre en vigencia, ya a toda la gente se le olvida que ya se aprobó. El día que entre en vigencia y todo lo que advirtió la doctora Suyapa Figueroa y otras personas, cuando entren en vigencia vamos a poner el grito en el cielo. Hay momentos para hacer que esto se reflexione. Así somos en Honduras. Siempre llegamos tarde a todas las citas en Honduras. Siempre llegamos tarde. Les digo, esa ley de seguridad que tiene confrontada a Nicaragua se dio primero en Honduras. Aquí está aprobada. No se está aplicando. No se está aplicando. Pero cuando se comience a aplicar, vamos a pegar los brincos. Miren lo que pasó en el hospital. La gente reclamaba en el hospital porque se estaban pagando algunos servicios que ordenaron que no se pagaran. Eso es lo que va a pasar. Ya nos olvidamos de eso. Nos olvidamos. Esta ley tarde o temprano, y como nos entretenemos, nos gusta estar peleando por todo, no nos damos cuenta. En Nicaragua este fue el detonante. Este fue el detonante, como el tema del transporte puede ser un detonante porque toca los sectores más vulnerables de la sociedad, que es el pueblo que gana poco dinero. Son los detonantes. En los agarres políticos llevan a insultos, pero cuando comienza a lacerar la bolsa de la gente más humilde, de la gente más pobre, es cuando comienzan las verdaderas luchas campales en los países. Y en Honduras se está golpeando fuertemente. Un incremento al transporte sería fatal. Una persona que tenga que usar 4 veces el transporte, hablo de las ciudades, usan transporte como Tegucigalpa, San Pedro Sula, aquí, en esta ciudad, que alguien pueda andar 100 lempiras solo para transporte, si tiene que usar 4 veces un transporte. Y si tiene, estoy hablando de una sola persona, una madre soltera que tenga un hijo en el colegio, que tenga 2 hijos y que les tenga que dar para el bus a cada uno 100 lempiras entre ir y venir. Y lo que ella tiene que hacer fuera de lo que tiene que comer son detonantes y que después le resulte que más adelante, por estar hablando de cosas insignificantes, cosas que no van a llegar a solución, le comiencen a aplicar esa ley de seguridad y se dé cuenta que tiene que pagar por todo. Eso es lo grave. Les voy a recordar hoy todo lo que implica esa ley y cosas que hemos olvidado. ¿Qué tal está, doctora? Gracias por atender la invitación aquí a Radio América. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y yo creo que es importantísimo, como usted muy bien lo anota, el hecho de que analicemos todas esas cosas que gota a gota van a rebalsar definitivamente el vaso de la paciencia de cada uno de los hondureños, porque son muchas de las cosas que nosotros estamos perdiendo. Esta ley marco de protección social, si nos vamos a sus orígenes, toca no solamente el punto de salud. Recordemos que ese marco que se ha venido construyendo implica muchas otras de las cosas que nosotros hemos señalado, ley de empleo temporal también, en donde estas personas que laboran con salarios precarios, además de eso, no tienen beneficios sociales. Recordemos que no están cotizando para pensiones, no están cotizando para muchas cosas que al final son beneficios sociales, que no los están teniendo. Y cuando nosotros vemos todos los alcances que tienen esta ley, nos damos cuenta que definitivamente no solamente vamos a perder en el tema salud, sino en el tema pensiones, en lo que vamos a pagar por una ley de accidentes de tránsito también, y lo que vamos a arriesgar sobre todo con este tema de las pensiones que en otros países ya sucedió y que lesiona severamente a la población. Detallemos, doctora, comencemos porque la ley ya está aprobada, pero no está en vigencia. Así es. La Ley Marco de Protección Social fue aprobada en el 2015. Fue aprobada con una cantidad de fe de ratas que la vuelven inviable.
la vuelven ilegal, ilegítima, de fondo y de forma por toda la cantidad de fe de ratas que lleva, y ya sabemos lo que ha sucedido con todas esas leyes que se han aprobado, y de fondo porque le niega derechos fundamentales como es ser el derecho universal a la salud sin que medie un compromiso económico o un aporte económico por parte de los hondureños que constituyen el 64%, por ejemplo, de la población hondureña que no tiene que está en el límite de la pobreza, y aquel 44% todavía que está en la pobreza extrema, que definitivamente no tienen para invertir en salud. Desglosemos, doctora, así le decía, los puntos torales que en algún momento usted señaló que considera que son los que en el futuro, una vez que se entre en vigencia, van a ser los que la gente más va a resentir. Ok, de la ley del Sistema Nacional de Salud, en este momento usted tiene acceso a todos los servicios de salud, quieras o no, vacunación, todos los programas que tiene la Secretaría de Salud en forma absoluta. Usted llega a un hospital público y recibe, por ejemplo, en un accidente, todo lo que sea necesario para que usted pueda recuperar la salud. Puede entrar a la unidad de cuidados intensivos, puede entrar a la sala de emergencia, sin que medie un compromiso económico. En la nueva ley del Sistema Nacional de Salud se van a hacer paquetes básicos, paquetes de atención o compromisos de atención que tiene cada uno de los centros hospitalarios, que dicho sea de paso, ya fueron entregados a organizaciones no gubernamentales, a pesar de que fueron construidos con el dinero del pueblo. Estos centros hospitalarios son entregados a organizaciones no gubernamentales en donde tienen que rendir una eficiencia económica, y que por tanto esa prestación de servicios ya no va a ser total para la población hondureña, sino que el Estado va a definir cuál es su cartera de servicios y qué es lo que le va a dar a la población por aquellos pacientes que entren en el plan subsidiado por el gobierno. Ahora, habrá otro tipo de ciudadanos que accedan a los servicios de salud mediante un plan de aseguramiento, que es la ley del Instituto de Seguridad Social. Esta ley también le va a decir a qué usted tiene acceso por lo que usted paga por recibir un servicio de salud. Ya lo estamos viendo, de hecho, en todos los Solo hospitales. Discúlpeme, lo que acaba de decir, a lo que tiene acceso por lo que usted paga, por lo que va a pagar usted, lo que va a tener acceso de acuerdo a lo que pague. Así es. Lo que hoy es gratuito. Lo que en este momento es gratuito y se garantiza por medio de un aseguramiento que en este momento es solidario, es decir, yo tengo derecho, no importa lo que gane, a servicios, no importa si usted es médico, si usted es un abogado, tiene al mismo derecho que un obrero que gana el salario mínimo. Tenemos derecho los dos a las mismas cosas en el Seguro Social. No importa que el obrero tenga un salario más bajo, no importa que yo gane más de lo que gana ese obrero, pero cuando venga el sistema de aseguramiento, el obrero va a tener acceso a lo que le corresponda por el pago que ejecuta en ese momento. Ya no es solidario. Yo voy a tener acceso a otros servicios porque yo voy a poder pagar una cantidad mayor. Esto es lo mismo que se aplicó en otros países. Y ponemos el ejemplo de Colombia, porque como ustedes ven, todo lo que está sucediendo, todas las leyes que se han aplicado en Colombia, las han traído aquí. En Colombia, esa falta de acceso a salud constituyó o produjo más muertes que el conflicto armado. En Colombia, esa ley fue aprobada hace más de 23 años y se han entrado en muchas disputas de reformas de la ley y nunca ha tenido hasta este momento satisfacción para la población que acude a los servicios de salud. Hasta este momento en el que prácticamente se derogó esa ley después de 23 años de sufrimiento del pueblo, y ahora viene la aplicación de la Ley Estatutaria de Salud, en donde se garantiza el acceso a la salud como un derecho de la población colombiana, como un derecho humano.
Entonces, nosotros nos preocupamos muchísimo por esto y se lo decimos incluso a los sindicalistas, a la clase sindical de este país, que muchas veces se reúne a ver cómo pueden modificar y presentan reformas. Nosotros insistimos, hay que derogar la ley marco de protección social por ser inconstitucional y por tener errores en la forma en que se aplicó, con esa gran cantidad de fe de ratas que le hace ilegítima y con errores que son insalvables y que no pueden ser aplicadas entonces esa ley en este momento en este país. Y como no ha podido ser aplicada, el gobierno, el presidente, ha sacado decretos de tipo ejecutivo, como el del viernes 6 de abril, en donde nos da nuevamente un problema serio a la población hondureña que está pasando inadvertido. En este decreto del 6 de abril, le está diciendo al Seguro Social que compre ya servicios de salud a los hospitales privados. Y estos hospitales privados, indudablemente, como toda empresa, nosotros no estamos en contra de la empresa privada, pero obviamente tiene un fin de lucro que lo va a pagar finalmente quien aporta a la seguridad social. Por tanto, volvemos nuevamente, ya no es una cuestión solidaria, sino que hay un costo en el que va a mediar un incremento en la aportación y se le va a dar esa prestación a quien pueda pagarlo. Bueno, el hecho es que hoy es gratuito, aunque malo en el sentido de que la gente va al hospital, le cuesta un mundo que lo atiendan, le dan citas para, llega enfermo hoy, le dan citas para noviembre, para allá. O sea, hay un pésimo sistema. Le pregunto, el objetivo de este es que la gente pague, privatizar. Esta es una privatización de la salud, obviamente. Y quiero volver a donde comencé. Quiero decirles, es que esta ley se aprobó, no se ha aplicado todavía. Y digo porque siempre llegamos tarde. En el momento en que se comience a aplicar, van a venir los brincos. La gente es indiferente. En Honduras somos indiferentes a todo. Nos olvidamos. Hasta que nos llevamos la sorpresa, esta ley ya está ahí. Y tarde o temprano la van a poner en marcha. No vayan a brincar. Hemos venido hablando de esto. Es más, en algún momento se señaló que este era un tema político de la doctora. En algún momento se dijo que era político y la ley ahí está. Es de leerla, ahí está la ley. Entonces, cuando se comience a aplicar, van a venir el brinco y las reacciones de todos los sectores. En este momento, cuando nos están distrayendo con cuántas cosas, es de analizarlo. Vean lo que pasó en Nicaragua. Es esta ley misma, es un hecho similar lo que provoca lo que hoy está viviendo Nicaragua. Doctora, la pregunta aquí es, privatizar por un respiro en las arcas del Estado para el gobierno que no puede dar atención en materia de salud, ese es el objetivo, descargar los hospitales. ¿Cuál sería el objetivo? Organizar, por decirlo de esta forma, porque hoy es desorganizado, como dice usted, va cualquiera a un hospital. De hecho, al hospital escuela va gente con mucho dinero, que quieren evitar ir a un hospital privado, o van al hospital escuela y tienen que atenderlos, aunque sea un archimillonario. Tienen que atenderlos, es un derecho que tienen. Así es. Bueno, para poner un poquito también en contexto, y es que queremos decir y recalcar que el Seguro Social, al igual que los hospitales públicos, en este momento no están dando respuesta a la población hondureña, porque justamente eso es lo que se necesita. En Colombia siguió lo mismo, el mismo paso. Fueron entregadas a organizaciones no gubernamentales, que eran de políticos, que eran de diputados allá en Colombia, que eran de magistrados, por ejemplo, que tenían gente ligada al poder en Colombia. En nuestro país, las organizaciones no gubernamentales igual se están haciendo cargo de hospitales. Y en todos los hospitales, si ustedes están viendo, hay un deterioro, no hay materiales, no hay equipo de radiología y tienen que subrogar esos servicios, tienen que pagarlos. Pero esto es deliberado. Esto es deliberado para, uno, sacrificar a la gente que está en estos centros hospitalarios y que diga, ok, esto no sirve, entonces ni modo, contratemos entonces las prestaciones privadas de servicios de salud. En Colombia y en esto se crearon fideicomisos, que es justamente lo que está creándose en esta ley, en esta gaceta del viernes 6 de abril. Fideicomisos
para el manejo de estos fondos que van a comprar los servicios de salud. En Colombia. Permítame interrumpirle, doctora, y disculpe, no pierda la idea. Es que quiero remarcar porque hay cosas que son bien interesantes. Usted dice, aquí hay acciones deliberadas. Una mal prestación de servicio es deliberado, donde usted llega al convencimiento que mejor paga. Sucedía con la educación en algún momento, que ante tanta huelga decía, mejor pongo a mis hijos a un esfuerzo en un colegio privado, porque quería que aprendiera, que finalmente no se quedara así, que aprovechara el tiempo, y los padres comenzaron a hacer ese sacrificio de poner los que podían, por supuesto, en colegios privados, escuelas privadas a sus hijos para que no perdieran. Entonces se creó esa necesidad. Tenemos todos hoy en día aquí en el país el uso de la telefonía celular de compañías privadas. ¿Por qué? Porque todos usamos y pagamos en dólares. Porque la estatal nunca fue respuesta para los hondureños. Como nunca la compañía del Estado nos resolvió el problema de tener teléfonos, cuando vinieron las compañías de celular, ante la necesidad de estar comunicados, la gente comenzó a comprar celulares. Hoy se le va mucho dinero. ¿Qué necesidad tendríamos nosotros de estar pagando en dólares, pagando grandes cantidades, si la compañía estatal nos brindara ese servicio que hoy tenemos con las compañías privadas? Nos crearon la necesidad. A nadie se le ocurre dejar su teléfono, esté con la compañía que esté, por quedarse con la del Estado. Sabe que no funciona. Lamentablemente, eso es lo que nos dice la doctora que se está creando en salud. Va a llegar un momento que vamos a pagar por la salud. Como digo, somos indiferentes en Honduras. Reaccionamos cuando ya no hay salida. Así es. Y ahí es donde ellos saben perfectamente que la salud es un bien inelástico, se llama eso. Es decir, usted puede dejar de consumir, se le acabó el saldo de su celular y no compra más. Si tiene que alumbrarse con velitas, pues o enciende menos focos. Pero cuando se trata de salud, usted vende hasta lo que no tiene por recuperar enfermo, la salud de o la vida de un familiar, de una madre, de un hijo, de un hermano. ¿Cuánta gente no pierde la casa, sus bienes, por hacerle frente a un gasto de médico? Así es, y ellos lo saben perfectamente. Usted no puede dejar de pagar por los servicios. Usted necesita que la operen y no hay exámenes de laboratorio, entonces los va a pagar a la clínica privada. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Le dicen, necesito un suero, no hay aquí en este hospital, y el paciente hace lo que sea, va a pedir enfrente y recoge el dinerito, pero lo lleva ese suero que le están pidiendo en el hospital, que debería ser obligación del Estado tenerlo ahí, pero no lo tiene. Entonces lo compra porque aquí en salud, si usted no lo compra, se muere. Si no tiene los exámenes de laboratorio, no lo operan. Y a nadie más que a usted, que es el que está padeciendo, le importa eso. A nadie más le va a importar. Claro, esa es la realidad. Entonces, esa es la situación que nos están llevando. Y luego hay incentivos perversos. Por ejemplo, yo le doy a una prestadora de servicios de salud un incentivo por el número de partos o de cesáreas atendidos. Ahí yo le pago más a esa prestadora. Le estoy poniendo un incentivo económico a una prestación que es humana. Y que yo no puedo venir y decirle que le voy a pagar más porque me atienda. ¿Por qué? Porque entonces dejo desatendido a un sector de la población que también está enfermo, pero como yo debo priorizar porque me van a pagar por o me van a evaluar por entonces dejo de atender a otro sector. Ejemplo, si mi incentivo es reducir la mortalidad en la mujer embarazada, yo voy a priorizar la atención a la mujer embarazada y al recién nacido. Pero cuando yo tengo a un paciente con infartos y ya ha sucedido, le digo a ese paciente, deja de atender a ese paciente, que hay una paciente complicada aquí embarazada o que está con cesárea, deja de atender el otro paciente, porque yo debo rendir cuenta por esta mujer embarazada que estoy atendiendo. Ese incentivo es perverso porque debo garantizar la prestación de servicios para ambos. No puedo yo desincentivar la atención de uno para atender otro. La atención debe ser plena. O sea, entonces, nos quedamos con una visión más comercial que humana. Exactamente. Entonces usted no puede darle un matiz económico a una prestación humana. No puedo yo hacer diagnóstico cuando yo vendo medicamentos porque yo
puedo diagnosticarlo de acuerdo a lo que yo necesite vender. Entonces, ahí es donde está el problema. Y créame que el análisis de costos ya está bien hecho en este país. Cuando nosotros nos pidieron nuestra identidad, ¿se acuerda que usted no le venden ni un acetaminofén en las farmacias si no da su número de identidad? Es porque ellos ya analizaron de qué se enferma Suyapa Figueroa, cuánto gasta mensual de medicamentos, cuánto es el gasto de ella anual, y ya tienen un análisis económico. Cuando venga el aseguramiento, y eso se llama descreme en seguros, y los que saben de seguros saben perfectamente, quitan a esta población y no la aseguran, porque nadie, o se las dan a las aseguradoras que tienen más riesgo, pero las aseguradoras de ciertos bancos los dejan con la población más joven, que se enferma menos y que está preseleccionada porque ellos tienen la información. Entonces, de todo eso estamos hablando en realidad. Y yo quiero decirle a la población, no solamente es este tema de salud, correcto. Es pensiones también. Sí, me fui en primer lugar para que entendamos, porque ¿quién está exento de enfermarse? ¿Quién no tiene un familiar enfermo? ¿Quién no se ha visto a la carrera? ¿Quién no ha tenido que salir a una clínica? ¿Quién no ha tenido que salir a buscar una pinta de sangre, pedir favores y cuántas cosas ante la enfermedad? Porque la realidad es esa. Aunque hoy es gratuito, el sistema es pésimo. Y si lo están vendiendo para ser mejor, para mejorarlo, como se ha dicho, hay que dar ese beneficio, pero ¿mejorarlo de qué forma? Pagando. Ese es el asunto, que dejó de ser algo, una obligación del Estado, para pasar a ser una responsabilidad suya. Usted paga por lo que usted quiera. A usted le van a dar la atención en función de lo que usted pague. Pero me fui a ese aspecto, pero dice usted, va más adelante todavía la ley. Va todavía más allá. Y como ustedes ven en todas las leyes marco que se hicieron de comunicaciones, la ley de todas esas leyes que se aprobaron, no redundaron en mejora, ni del servicio, ni de la reducción de costos que se supone que debió haber ocurrido. Y en estos centros, si ustedes se fijan, y yo quiero que la población sea muy aguda en verlo, en todos los centros que fueron dados a los hospitales, lo único que están mejorando es infraestructura, los están pintando, los están ampliando. Usted va a ver grandes salas que están haciendo llenas de vidrio y de aluminio, pero no tienen más médicos. La salud del edificio, la que está mejor, la salud de la infraestructura. Claro, ¿por qué? Porque a ellos no les importa en este momento, ellos lo que tienen que hacer un edificio más grande, que atienda más población, porque después esas poblaciones va a ser atendida bajo costo, bajo un costo que le van a poner. No va a haber más médicos, como no ha ocurrido más médicos en el Seguro Social, en donde la población prácticamente se triplicó, la población a ser atendida se triplicó, pero no se triplicó el número de personal atendiéndolo. Y usted va a ver en este momento, por ejemplo, que las mujeres en los hospitales, en nuestros hospitales, se pasan solas a la camilla para ser atendidas. No es un personal que las está atendiendo, no hay instrumentistas, no hay enfermeras que asistan al médico, porque eso no les importa, porque no importa la calidad de atención que está haciendo y no importa lo que el médico o la enfermera tenga que estar haciendo para atender a esa paciente. Lo único que les importa es que salga un número más de pacientes atendidos, parto atendido, recién nacido atendido. No les importa las condiciones en las que fue atendido. Lo que les importa en este momento es asegurar a más población, y usted va a ver en el Seguro Social, diciéndole a la gente que se asegure, a los maestros jubilados que se aseguren. Incluso no quieren internar. Incluso hay hospitales que hay familias que quieren que les internen a un familiar que lo sienten grave y no están, generalmente rechazan internar a alguien en este momento. Así es. En este momento, por ejemplo, usted va a tener 30 pacientes esperando en un hospital a que haya una cama vacía, porque no incrementamos la infraestructura para atenderlos. Y esa infraestructura no se incrementó justamente porque ahora ese servicio se lo van a comprar a un hospital privado. Aquí lo dice esta ley, esta Gaceta del 6 de abril. Se lo van a comprar y ya lo están comprando en este momento en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Escuela tiene convenio para que reciban en hospitales privados, en algunos hospitales privados, los pacientes de cuidados intensivos,
para que reciba a los pacientes de las tomografías que no puede atender. ¿Y por qué no sirve el tomógrafo del hospital escuela, por ejemplo? ¿Por qué no sirve el tomógrafo del Instituto Nacional Cardiopulmonar, del tórax? ¿Por qué no sirve ningún tomógrafo en este país, ni en el Hospital de Occidente, ni en el laboratorio del Hospital de Occidente? Porque tienen que comprar esos servicios, lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Eso es lo más triste que nos está ocurriendo. Si usted no encuentra algo en los hospitales es porque no, a propósito, no existe. Y eso, si usted lo quisiera demandar, iría a derechos humanos y lo podría demandar porque el Estado constitucionalmente tiene la obligación de garantizar toda la prestación de los servicios de salud en forma absoluta. O sea, el Estado se volvería competencia y el Estado evita convertirse en competencia. Es el caso de la diálisis, doctora. La diálisis es un problema que realmente ameritaría un examen completo desde quiénes son los pacientes que están dializándose en este momento. ¿Por qué nadie tiene acceso a la lista de los pacientes que se están dializando, a los nombres de los pacientes que se están dializando? ¿Cuándo fallecieron esos pacientes? ¿Cuándo realmente terminó la contratación y la prestación de los servicios de diálisis en este paciente? ¿Cuál es el costo y cuál es la calidad de los insumos que se utilizan en estos pacientes dializados, por ejemplo? Mire, es interesantísimo lo que ocurrió, como si revisáramos los antecedentes de lo que ocurrió en Guatemala, por ejemplo, con los servicios de diálisis. Fue el servicio en donde hubo mucha más corrupción en todo, y estamos hablando de millones. Entonces, realmente a nosotros nos aterra pensar qué es lo que está sucediendo en este país, en donde el CNA nos dice que hubo un 49% del presupuesto que se lo robaron en salud, en donde vemos que la corrupción llevó a la quiebra al Seguro Social. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿realmente de qué se trata todo esto? ¿De negocios perversos en el tema de salud? En fideicomisos que en otros países han sido altamente corruptos y que han sido impulsados, y las compañías de salud, el Copsalud, por ejemplo, en Colombia, en este momento su dueño, que era socio de Álvaro Uribe, por ejemplo, ahí está, va a la cárcel. Sí. Entonces, realmente de eso estamos hablando, de oportunidades de corrupción terribles, de fideicomisos corruptos, que es lo mismo que se está proponiendo aquí, que ya sabemos en qué va a terminar, y que esta es la oportunidad que nosotros como pueblo reclamemos realmente una prestación de servicios como lo garantiza la Constitución, y de no hacerlo, definitivamente ahí están las demandas y las que podemos poner a nivel internacional por violación de derechos humanos. Alguien me decía aquí, demandas en derechos humanos, ¿para qué? Enfermarse más. Una persona aquí, porque estos no hacen nada, y les dice una palabra ahí pesada a derechos humanos. O sea, la gente no iría absolutamente a nada. Alguien me pregunta aquí, ¿qué va a pasar con la pensión de los jubilados del Seguro Social? Le repito, es que esto es una ley que no se está aplicando, pero se va a aplicar. Vamos a reaccionar. Ahorita entretengámonos con lo que quieran, si hay que leer la Biblia, no hay que leerla, hablemos del Mundial. Cuando comiencen a aplicar esto, van a recordar estos programas donde poco se habla de esto. Van a recordar aquellos días que decían que este tema era político. Los van a recordar, porque todo se va a pagar. Se ha insistido de que esta no es la privatización, que esta ley no implica privatización, pero lo que usted nos cuenta sí es. Cuando usted paga, cuando usted está pagando por un servicio, usted está privatizando el servicio. Cuando usted va a ir va a pagar por lo que quiera recibir, usted está privatizando los servicios. Fíjese que, por ejemplo, mire lo que decreta esta ley del 6 de abril de la Gaceta de Servicios: autorizar los regímenes de seguro de previsión social de los institutos provisionales del país en calidad de fideicomitentes a constituir con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, en calidad de fideicomisos, los fideicomisos de administración que sean necesarios para la mejor inmediata de la prestación de servicios de salud en sectores productivos y o prioritarios del país.
Si creen que es broma, Entonces, ahí está, dice el doctora, está, la Gaceta del 6 de abril. 6 de abril. Ahí lo puede buscar cualquier persona. Aquí estamos De vejez y muerte, invalidez, vejez y muerte. Y ahorita el IBM invirtió una parte de su capital, por ejemplo, en la construcción del centro cívico gubernamental, al igual que lo hizo Injupen. Esos fondos eran, óigalo bien, el IBM, invalidez, vejez y muerte, son esos fondos. Usted pagaba por eso. La invalidez, obviamente usted queda inválido, usted tiene que tener una pensión sobre eso. La vejez, que solo que uno se muera no va a llegar a ella, solo que uno se muera antes. Y la muerte, que tiene que enfrentarlo. Esos fondos que deberían de ser sagrados por el destino que tienen, ¿están dónde, doctora? Se fueron al centro a financiar cívico, el edificio del centro cívico gubernamental. Pero además la ley del Seguro Social también autoriza a que Injupen invierta una parte de su dinero también en la prestación de servicios de salud. O sea que ese dinero va a ponerse en fideicomisos a disposición de que quienes quieran dedicarse a este negocio. Y yo les voy a decir que realmente nadie va a invertir porque su fin de la empresa privada es el fin de lucro. O sea, claro, y no es malo. No es malo. Para eso se funda precisamente. No, porque esa es su finalidad. No es una organización filantrópica. Usted pone una pulpería para ganarse unos centavos, obviamente. Exactamente. Entonces, estamos en contra de que la salud sea derivada a este fin, porque como nuevamente le decimos, la salud es inelástica y cualquiera le puede poner precio a la prestación que le va a dar, no importa, en una forma desmedida, no importa, porque al final usted es quien va a tener que pagarlo. Entonces, esto no puede suceder, pero tampoco puede suceder que usted hubiera aportado a un sistema bajo una determinada circunstancias y que luego se lo cambien cuando ya prácticamente usted se va a jubilar y le cambien esa ley solamente porque a alguien se le ocurrió que debería mejorar o blindar de alguna manera el sistema, pero no blinda la salida de los capitales de ese sistema de previsión hacia rubros que definitivamente van a tener un riesgo de no recuperar ese dinero. Y recordemos algo, en Honduras sucede algo, la gente se jubila cuando ya prácticamente, con todo respeto, ya no puede. Y se jubila deseando tener un negocio porque no estamos en esos países donde la gente se jubila para disfrutar los últimos años que le quedan de vida, disfrutarlos ya descansando y que se dedican a viajar, a conocer lo que no han conocido, disfrutar la vida. Al momento de descansar, se trabajó una vida y hay que descansar. Entonces, esa es la idea de la jubilación. En Honduras se jubila cuando ya no puede. Cuando ya las fuerzas no le dan, cuando una enfermedad lo atacó, cuando hay tantas cosas. Entonces, esa es la jubilación en Honduras. Y se da cuenta, si esa es la realidad en Honduras, que usted se jubila por necesidad, no por el descanso que debería de tener, entonces quiere decir que requiere de los fondos. Y se puede imaginar que usted vaya y le digan que los fondos ahorita no hay, porque están invertidos en un edificio. Se puede imaginar eso. Así es. Y esta es la situación. Es más, el gobierno interpreta a su antojo este norma mínima de la Organización Internacional del Trabajo, la norma mínima del decreto 102 sobre la seguridad social. La verdad es que lo interpreta de forma antojadiza. Y la verdad es que nosotros deberíamos pedir a la OIT que venga, intervenga e interprete lo que está haciendo el gobierno de forma correcta y que nosotros también como trabajadores podamos hacer una acción en contra de estas situaciones que está generando definitivamente el gobierno. Yo creo definitivamente que nosotros como pueblo tenemos que analizarlo y lo hemos hecho definitivamente con algunos actores, pero nos hace falta todavía revisarlo y hacer alguna incidencia. Desde la Federación de Colegios Profesionales lo vamos a hacer, con un foro también, con FOSDE, con ICEFI, con algunas personas que puntualmente nos han ayudado a analizar todos los alcances de la ley, hacer conciencia documentada.
con documentos realmente de lo que le espera al pueblo hondureño si no reacciona. Yo le felicito, doctora, porque usted ha sido abanderada en esto, que es una necesidad. Lo hemos advertido. Yo siento el silencio de las organizaciones obreras de nuestro país, querían de ser primero en esta lucha, porque obviamente se supone son las defensoras del pueblo hondureño, pero esto nos involucra a todos, obreros y profesionales, nos está involucrando a todos. Insisto, esto camina. ¿De qué nos va a servir el día de mañana? Que se comience a aplicar, que usted llegue a un hospital y que la gente se comience a dar de bruces, que solo le van a atender cierta parte y lo demás tiene que irlo a pagar. Entonces vamos a salir a hacer manifestaciones, a quebrar vidrios, a hacer actos como los que están pasando en Nicaragua. Vamos a esperar ese momento, porque en este momento, bueno, es que viene el Mundial, y a la gente, y aquí le gusta ver a hombres en calzoneta, entonces hay que esperar el Mundial, hay que ver tantas cosas, nos entretenemos con cuantas cosas insignificantes, y por eso siempre llegamos tarde, insisto, siempre llegamos tarde. Doctora, nos dicen aquí, el tomógrafo del Hospital Regional de Atlántida en La Ceiba, desde que lo construyeron, no funciona. Insisten aquí, ¿qué va a pasar con los pensionados del Seguro Social? Bueno, en realidad es que no solamente los de Seguro Social, ya vemos lo que ha pasado con los pensionados del IMPREMA, ya vemos lo que ha pasado con yo creo que el único que está más o menos blindado es el de los militares, el Instituto de Previsión Militar. Pero de ahí, si nosotros no hacemos algo como aportantes a INJUPEN, a IMPREMA, al Instituto de Previsión del Seguro Social, si no actuamos en este momento, nos vamos a quedar como han quedado en otros países. Mire lo que pasó en Chile. Economías más fuertes que la de Honduras redujeron en una forma ostensible, solo le dieron el 35%, menos del 30% a muchas de las personas que tenían pensiones en Chile, en un país con una economía mucho más fuerte. Entonces, ¿qué nos puede pasar en este país en donde finalmente nunca nadie es responsable y ahora más con todo este blindaje que le han hecho a la corrupción, con esa ley que fue emitida en el Congreso Nacional? Ahora ya no va a haber responsabilidad por estas tomas de decisiones erróneas que se están haciendo. Ya no va a haber ninguna responsabilidad de estos actores. Y yo la verdad es que sí les digo, aquí está muy claro en donde dice que estos valores van a servir, estos FEDIC puedan contratar servicios de diseño, alquiler, remodelación, equipamiento y prestación, operación y seguimiento, monitoreo y control de la gestión de cualquier servicio de salud. Entonces, aquí está muy claro lo que nosotros hemos venido advirtiendo hacia dónde va la ley la ley marco de seguridad social, y por eso nosotros le hemos dicho al pueblo hondureño, pero sobre todo a aquellos que tienen la obligación de dirigir hacia mejores derroteros a este pueblo. Los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos no pueden estarse sentando a ver cómo reforman esa ley. Es que eso también es perverso. Los sindicatos tienen que estar en este momento concentrados, uniendo fuerzas para pedir la derogatoria de la ley marco de protección social y todas estas que están atentando contra la salud de la población, contra sus pensiones, contra tener una vejez digna, que ya al final de sus días, cuando nadie le va a garantizar nada, quedarse hasta sin pensión. Creo que esto es una situación que debe ser analizada desde todos los sectores para que no se entre en ese sesgo de decir que esto es una cuestión personal o política, sino que es una cuestión de país, es una cuestión incluso de seguridad nacional, lo que nosotros estamos planteando, pero lo estamos planteando con nuestro deber que nos llama el hecho de buscar mejoras para la población en realidad, y sobre todo en un tema que nosotros lo conocemos muy bien, que es salud. Y que nos abarca a todos, insisto, nadie está exento de enfermarse. Y como lo dije al inicio, cada vez que usted mire tomas, cada vez que usted mire escándalos en Nicaragua, en la actualidad, váyase más atrás en la información, si solo se agarró tarde la noticia o si solo le interesa el escándalo de ver si hubo disparos o no, vea cuál fue el génesis de eso, o el detonante de lo que parecía un gobierno excelente, o como lo vendieron los mismos empresarios, con un gobierno que daba seguridad, que daba cuantas cosas, y aquí estaba un detonante. Fue una ley similar a esta, que Daniel Ortega tuvo que dar marcha atrás
Y sin embargo, a medias, pero el pueblo ya no le aguanta. En Honduras, en algún momento, cuando esto comienza a aplicar, seguramente, como digo, vamos a llegar tarde a la fiesta, ya es ley, hubo tanto tiempo, se durmió todo el mundo, las centrales obreras no dicen nada, apenas el colegio médico, entre las pocas instituciones que están tocando este tema. Tiene que ver con la jubilación, el servicio médico, tiene que ver con cuántas cosas que las vamos a tener que pagar. Vuelvo a recordarles, si hoy estamos pagando nuestro servicio de telefonía en dólares, es porque el Estado nos creó esa necesidad, porque nunca la estatal Hondutel nos dio respuesta a lo que queríamos estar comunicados. Nunca. Cuando vino, había una alternativa, entonces se dio eso. Cuando aquí habían huelgas, no habían clases, la gente comenzó a decir, hay que hacer un esfuerzo, el Chipote está perdiendo mucho, y viendo cómo ajustaban los centavos para mandar a una escuela privada a un colegio privado, porque el gobierno no estaba dando respuesta. Ahora el turno es para la salud, lo más delicado, lo más delicado. Y esto también, yo quiero también hacer hincapié en una situación, es que esto también fue discutido con la Maxi en su momento, con el señor Juan Jiménez Mayor. Y se hizo un foro y se hizo un reporte de la Maxi en donde se llamó para que los hechos no se repitan, justamente porque el traslado de fondos del IBM fue una de las cosas por las que se sentenció a Mario Zelaya. Entonces, estos traslados de fondos que se están haciendo, estas inversiones utilizando los fondos del IBM, nos preguntamos si no podrían llevar también esa suerte, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí fue señalado por Maxi. Maxi incluso trajo a un experto colombiano para que dijera qué había sucedido con los fideicomisos, quiénes se habían lucrado de los fideicomisos y qué había pasado con ellos. Por lo tanto, nosotros creemos que debería revisarse por los entes que corresponden cómo van a ser invertidos estos fideicomisos y si realmente esta ley aprobada, este decreto ejecutivo realmente podría tener implicaciones graves para el pueblo hondureño y cómo revertirlo. Doctora, dice aquí una persona excelente, dice, el tema es, ojalá un día se hablara sobre las aportaciones del RAP. Ahora se convirtió en una administradora privada. ¿Es real? Por eso nosotros insistimos tanto, a pesar de que todo el gobierno diga que no es cierto que eso va. El RAP ahora es una prestadora privada. Y luego, ¿qué pasó con las personas que tuvieron que ir a retirar su dinero? Es como ahorita los sindicatos están muy contentos porque dicen que les van a devolver 5,000 empiras, los excedentes que tiene Injupen. Por Dios, y es una institución que debe cada vez fortalecerse. Sí. ¿Cómo vamos a ir a minar nosotros también esas aportaciones del Injupen? Y le vamos a quitar. Y debemos ver quiénes son los que proponen esas alternativas para más bien debilitar el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. ¿Quiénes son los que los están proponiendo? Entonces, realmente todo esto debe ser analizado por académicos. Hay una acción perversa, doctora, en eso de descapitalizar. Es que hay gente que se emociona. Ahí me van a dar 5,000 empiras. ¿Cuánto le duran 5,000 empiras? ¿Cuánto va a necesitar si se enferma? ¿Cuánto va a necesitar cuando llegue ya en su vejez, que ya no pueda trabajar? ¿Cuánto va a necesitar? 5,000 empiras, ¿si le van en cuánto se le van? Realmente no va a llegar ni a tela con ese dinero, ni un fin de semana. 3 visitas a un supermercado y ya no tiene nada, según lo que compre, ¿no? Sí, entonces realmente nosotros le decimos, ahora, aquí también, y yo quiero hacerle una invitación también muy especial a la universidad también, porque nosotros hemos visto la universidad callada y hemos visto una universidad más bien alabando acciones que hace el gobierno. ¿Por qué no analizamos realmente esto? Para que no pase lo que también pasó en Colombia, cuando la universidad llorando pidió perdón a la población colombiana por no haber hecho una acción a tiempo y consecuente con el pueblo colombiano. Entonces, para evitar todas esas cosas, incluso gente que trabajaba en OPS, por ejemplo, dejó de trabajar en esas organizaciones. Doctora, se me ve el tiempo así rápidamente, y le digo rápido y es injusto, solo por razones de tiempo. Obviamente, sí había que revisar algo. Uno, no podemos dar un paso así como vamos,
porque estamos privatizando la salud y no toda la gente. Usted, si va a pagar de acuerdo a los servicios que quiere, usted va a tener que desembolsar mucho dinero porque la enfermedad no sabemos cómo nos va a atacar, cuánto dinero nos va a sacar tarde o temprano una enfermedad. O sea, esto es grave, esto sí es grave. La gente que tiene cuántos hijos, todo lo que hay que atender, esto es grave. Ese paso fue negativo. Hay que reformarlo, hay que analizarlo de nuevo, porque también está el otro extremo. Así como están las cosas, hipotéticamente todo debería ser gratis, pero no funciona. Sí, tenía que provocarse algún cambio, doctora, pero no de esta forma. Claro, debe volverse a las garantías que se tenía en la población hondureña. Si un día el sistema de salud fue ejemplo para el mundo, eso estamos hablando de los años 70, cuando fue ministro de Salud Enrique Aguilar Paz. En ese momento... ¿En gobiernos militares, doctor? Fue un gobierno militar, ¿verdad? En el tiempo de los gobiernos de facto. Y ahí, cuando Enrique Aguilar Paz fue ministro de Salud, ese sistema fue ejemplo del mundo. Y cómo en este momento estamos en la cola de los países, estamos peor que Ruanda, que países de África, y no lo digo yo, lo dije un estudio que está publicado en una de las revistas de mayor prestigio a nivel mundial, no lo digo yo. Entonces, este modelo definitivamente que están aplicando es negativo para la población. ¿Cómo puede ser un nuevo modelo? Volvamos a la atención primaria, volvamos a tener una prestación a tiempo de la población hondureña, reforcemos la salud pública, hagamos una verdadera inversión, porque en este momento, gracias al descalabro económico por la corrupción, el 49% se lo roban, y lo dijo el CNA, probado está. Entonces, invirtamos en forma honesta, en forma responsable, en fortalecer nuestro sistema. Volvamos a la atención primaria, a reforzar esa atención que antes fue buena, con colaboración, y volvamos a replantearnos ese sistema solidario que tiene el Seguro Social, que tuvo el Seguro Social, y que en este momento se está cambiando por un sistema ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso vales. Sí. Entonces yo creo que este es el momento de volver a replantearnos, hagamos una ley que garantice ese derecho a la salud con los actores que deberían estar involucrados, que es el pueblo. Gracias, doctora. Se me fue el tiempo, tengo que concluir aquí. Insisto, traje este tema porque lo hemos olvidado y estoy convencido con lo que pasa en Nicaragua que cuando ya se comience a aplicar, vamos a pegar el brinco y vamos a salir. Va a salir la gente a las calles a hacer escándalos sobre algo que a tiempo se pudo haber presionado. Pero digo, en Honduras todo lo dejamos así, hay quienes están más interesados en ver qué pasa en el Mundial y otras estupideces, ¿verdad?, que estar pensando en esto. O los ponen a discutir idioteces de si se lee o no se lee la Biblia. Digo idiotez porque esa es una decisión de familia, no debe ser del Estado ni de imposiciones. Gracias, doctora Suyapa Figueroa, por acompañarme aquí. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que este pueblo un día de estos reaccione. Gracias, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado?